bendecimos tu nombre y con gratitud, Señor, vamos a escucharte hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, hermanos, cuando estamos en estos retiros de carnavales, siempre digo, somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados. ¿Se imaginan lo que es estar en un lugar así donde alabamos a Dios, nos gozamos en Él, escuchamos su palabra, somos edificados? Díganme si eso no es privilegio, hermanos. Díganme si no es privilegio eso. A mí me conmueve, hermano, ver jóvenes aquí que realmente están pues sedientos del Señor. Y hermanos, lamentablemente somos pocos los que estamos acá. Hay mucho por hacer, hermanos. ¿No es cierto? Bueno, vamos a seguir con Hebreos. Por favor, abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer los últimos versos del capítulo 5 y los primeros 3 del capítulo 6. ¿Lo podemos leer todos, hermanos? A ver, abramos nuestras Biblias todos y lo leeremos todos fuerte. Acompáñenme, ¿está bien? Bien. Vamos a leer desde el verso 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, vamos todos hermanos, fuerte conmigo, acompáñenme. Otra vez, el verso 9 del capítulo 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para todos, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bien, hermanos, realmente ya se ha dicho todo, hemos escuchado mucho con respecto a nuestro gran sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y el punto principal dice, de lo que venimos diciendo, dice Hebreos 8:1, es que tenemos tal sumo sacerdote. Ese es el punto principal, hermanos, de lo que venimos diciendo. ¿Está bien? Hermanos, en estos versos que hemos leído, vemos algunos peligros. El autor nos advierte acá, nos advierte cómo estamos viviendo nuestras vidas espirituales. Y será la palabra de Dios la que ahora
nos exhorte por medio del Espíritu Santo, hermanos. Será la palabra de Dios la que nos hable, nos advierta. ¿No es cierto? Esta palabra, hermanos, es para todos nosotros. Es para todos, para mí. Esta palabra ha sido escrita, hermanos, para los judíos cristianos. Y, hermanos, iremos viendo estos pasajes. Y lo primero que tenemos que decir, como les dije antes, es que esta carta está dirigida a hermanos creyentes. Hermanos creyentes. Hermanos, esta carta era dirigida para los judíos cristianos, para los creyentes que se encontraban en Jerusalén y para los alrededores de Jerusalén. Era para ellos esta carta. Y, hermanos, y también es para nosotros, como les dije. Es para todos nosotros. Hermanos, ya habían pasado alrededor de 30 años más o menos que estos hermanos habían recibido esta carta. Que estos hermanos, ya habían sido cristianos, ya habían sido nacidos de nuevos. Y más o menos por allá, en Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Ya ahí habían recibido al Señor. Entonces, y el autor les está escribiendo a ellos. Y esta carta, hermanos, es de exhortación. Es de exhortación. Y esto lo dice el mismo autor. Si ustedes se fijan más adelantito, en Hebreos 13, el autor dice que esta carta es de exhortación. Hebreos 13, 22. Esta carta es de exhortación, dice. Y les dice, bueno, les he escrito esta breve carta. ¿Se imaginan ustedes 13 capítulos? Le llama breve carta, ¿no? Pero es de exhortación. Nos exhorta. Nos exhorta, hermanos, a que nosotros veamos la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Que veamos la diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Y que veamos la diferencia entre la carne y el espíritu. Y en el verso 9, que ya hemos leído también, Johnny ahora nos compartía, el verso 9 del capítulo 5 que hemos visto, dice que el Señor Jesucristo vino a ser autor, vino a ser autor de nuestra salvación, ¿no es cierto? Dice, el que ha causado nuestra salvación eterna, hermanos. Y aquí comenzó todo con nuestra salvación. Y esto, hermano, quiero decirles que no es poca cosa, hermanos. Aquí comenzó todo con nuestra salvación. Y, hermanos, es lo mejor que nos haya pasado. ¿O no es lo mejor que te ha pasado, hermanos? El recibir esta salvación tan grande, ¿no es cierto? Porque además esta salvación es eterna. Piensa en esto, hermano. Piensa. Y en el verso 10 de este capítulo 5, el autor les dice que nuestro Señor Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya hemos visto también esto. Esto hemos visto, ahora nos los compartió Johnny. Y hemos visto eso que está en el Salmo 110 y también el autor de esta carta lo menciona, ¿no es cierto? Menciona también esto, lo repite.
Bueno, hermanos, después el sumo sacerdote, después de que fue constituido por Dios, después de que juró el Padre diciéndole, yo he jurado, dice, y le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, este gran sumo sacerdote, como hemos visto también, dice que traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Entró, hermanos, con su propia sangre. Entró con su propia sangre. Después de que Él resucitó de los muertos. Entró al cielo mismo, hermanos, con su propia sangre, que fue derramada por ¿quiénes? Por nosotros. Entró donde el Padre. Él dice que se sentó a la diestra del Padre. David decía el otro día que ayer nadie se había sentado al lado del Padre. Nadie. Y ustedes saben, hermanos, que en el tabernáculo no había asiento, en el tabernáculo terrenal. No había asiento. Los sacerdotes que entraban no podían sentarse. El momento que se paraban, pensaban que él estaba muerto y lo sacaban, ¿no es cierto? Porque estaba amarrado cuando entraba ahí. Bueno, pero el hecho que ahí estaba esperando el asiento para que el Hijo de Dios cuando entre se siente al lado del Padre. Pero, hermanos, no se sentó porque estaba cansado, ¿no es cierto? Él se sentó porque terminó todo. Él ya había terminado todo lo que tenía que hacer aquí en esta tierra. Él había terminado todo, hermanos. Se sentó a la diestra del Padre. De ese lugar, hermanos, dice que Él intercede por nosotros. Pero además, es desde el cielo que nos suministra de su Espíritu, hermanos. Nos suministra de su Espíritu. Cuando Él llegó al cielo, lo primero que hizo, dice, es enviar el Espíritu Santo. Él tuvo que subir, hermanos, para que el Espíritu Santo venga. Eso quiere decir que cuando llegó allá, envió al Espíritu Santo. Y dice que ahora Él intercede por nosotros, pero además nos suministra de su Espíritu. Y esto podemos ver en Gálatas. Gálatas, por favor, abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dice? Aquel pues que nos suministra el Espíritu. Hermanos, esta palabra, suministra, que hasta aquí, quiere decir añadir, quiere decir dar. Y eso es la función que tiene el Hijo, dar de su Espíritu. Entonces, hermanos, ¿qué dice este verso? Aquel pues que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Y esta palabra, hermano, maravilla, ¿saben qué es?
es un milagro, que hace milagros en nosotros mismos, hace milagro en sí mismo, que tiene eficacia, que tiene fuerza, que tiene poder. Esa es la palabra, hermano. Hace maravillas entre nosotros. Hermanos, ¿hace maravilla el Espíritu Santo en ti? Amén, hermanos. ¿Hace maravillas? Dice, y aquel pues que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Realmente, hermanos, si oímos con fe aquel que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, dice, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hermanos, es importantísimo que oigamos con fe, Dice en unos capítulos anteriores, refiriéndose al pueblo de Israel, que no les aprovechó. Dice, porque lo que oyeron no estaba acompañado de fe. Les dice que tenían muchas cosas que decirle después en el verso 11. Si vamos al verso 11 de Hebreos otra vez, por favor. Ahí vemos que les dice que tenía muchas cosas que decirles respecto a este asunto. ¿A qué asunto, hermanos? Respecto al asunto del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor les dice, respecto a este asunto tengo muchas cosas que decirles. Respecto a ese nuevo orden sacerdotal, a ese nuevo orden celestial, hermanos. El Espíritu, hermanos, es el que hace maravillas entre nosotros. Ese orden celestial, hermanos, es espiritual ahora. Y el problema de estos hermanos dice que se habían hecho tardos para oír, lentos para oír. Entonces el autor deja este tema del sacerdote y si ustedes se fijan, hace un corte y empieza a hablarles. Y les dice, el problema, que no puedo seguir hablándole de este tema, es que se han hecho tardos para oír. Y la verdad es que nosotros ahora nos hemos deleitado en lo que hemos compartido, ¿no? Y bueno, creo que aquí no somos muchos los tardos para oír. Hemos oído bien, creo, lo que hemos escuchado esta mañana y las anteriores palabras. Les decía que deja este tema y lo retoma después. Y entra, hermanos, a exhortarnos, a alentarnos hacia la madurez. Eso es lo que va a hacer el autor ahora. Entonces, lo que pasa, hermanos, es que cuando no podemos entender las cosas del Espíritu, es que nos hemos hecho tardos para oír, pues. Hermanos, no olvidemos que ahora nosotros, los nacidos de nuevo, los nacidos del Espíritu, tenemos un nuevo orden. Este orden, hermanos, ya no es más terrenal. La palabra nos dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De eso nos va a hablar. Que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Entonces, tenemos que acomodarnos, hermanos, a lo espiritual nosotros. Este es el nuevo orden, hermanos, como les decía. Es el nuevo orden. No es el orden anterior.
Ya no es el orden del sacerdocio de Aarón, el terrenal. Ya no, hermanos. Ahora tenemos que acostumbrarnos a hablar del orden celestial, del orden espiritual. Porque tenemos tal sumo sacerdote que es eterno, dice, no según el orden terrenal. Y miren, más adelantito de esos versos en Hebreos otra vez, el 7:18, Hebreos 7:18, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hermanos, el anterior orden, el terrenal, hermanos, es débil. Es débil. Quiere decir que no tiene la fuerza ni para salvarnos, hermanos. Peor, para mantenernos firmes en esta senda espiritual. No tiene la fuerza para introducirnos al orden espiritual. Hermanos, no olvidemos que Dios es espíritu. Y ahora, hermanos, tenemos que buscarlo en espíritu. El anterior orden, hermanos, era pasajero. Era pasajero. Cuando la palabra habla de Moisés en el Nuevo Testamento, dice que no podían fijar la vista en el rostro de Moisés porque tenía un velo puesto. ¿Y por qué tenía ese velo puesto, hermanos? ¿Saben? Era porque esto era pasajero, dice. Esto era pasajero. No era porque ellos iban a volver ciegos, hermanos, de mirarlo a Moisés con el rostro resplandeciente, sino porque lo puso para que no fijaran la vista en eso que era pasajero. Era por eso, hermanos. Y eso que había antes realmente pasaba. Hermanos, además, esto no es eficaz. En nosotros, no hace nada en nosotros. No hace nada, hermanos. No quita nuestros pecados. No tiene la fuerza para podernos hacer vivir una vida espiritual. Hermanos, ellos a los que se les estaba dirigida esta carta, y que es también para nosotros, no estaban con la capacidad de que se les explique de ese Jesús como sumo sacerdote celestial, como sumo sacerdote espiritual. No estaban en la capacidad de recibir, por eso les dice, se han hecho tardos para oír. Ahora, nosotros vivimos en un nuevo régimen, hermanos. Quiero enfatizar en esto. Quiero que estemos claros en esto. ¿En qué régimen nos movemos ahora? ¿En qué orden estamos? Dios quiere que sirvamos ahora, hermanos, bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que Dios quiere ahora. Porque tenemos tal sumo sacerdote celestial que está en el cielo, que ministra desde el cielo. ¿Pero cómo ministra? Ministra por su espíritu, pues, hermanos. Ministra por su espíritu. Hermanos, alguien dijo que algunos creyentes judíos tenían un coeficiente espiritual bajo. No estoy hablando de un coeficiente intelectual, hermanos. Estoy hablando de un coeficiente espiritual bajo. No podían entender lo que realmente era Jesús como sumo sacerdote
espiritual, celestial. O sea que estos hermanos estaban por debajo de lo normal, espiritualmente hablando. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo está nuestro coeficiente espiritual en nosotros? ¿Cómo está? ¿Te has puesto a pensar? Esto es, hermanos, para que vamos examinándonos. Les he dicho que esta carta es de exhortación, de aliento. Entonces, vámonos examinando. Vamos examinándonos. Como dice la carta, entre tanto que se dice hoy. Como Pancho decía, hoy, 26 de febrero de 2017. Hoy, hermanos. Nos dice que se habían hecho tardos para oír estos hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo uno puede hacerse tardos para oír, hermanos? Es porque no estamos estimulándonos a las cosas espirituales. No estamos sembrando para el Espíritu, hermanos. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Hermanos, la Biblia nos anima a orar, nos anima a congregarnos, ¿no es cierto? Nos anima a leer la palabra, a meditar en ella. Y esto, hermanos, es excelente, está bien. Todo esto, hermanos, sin el Espíritu Santo, es algo muerto. Es la verdad, hermanos. Por eso estamos en ese régimen, el nuevo régimen que ahora rige desde el cielo espiritual. Y también dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, ¿no? Hermano, esto, cuando corta la palabra, es porque es una palabra que es palabra de Dios más espíritu. Palabra más espíritu. Y esta es la palabra que penetra el alma y el espíritu, hermanos. Penetra, parte el alma y el espíritu. Dice que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Cuando la palabra hace esto, hermanos, en nosotros, es porque está acompañada de fe. Porque, hermanos, porque ahora ya no es letra, ahora viene a ser espíritu, palabra y espíritu, hermanos. Amén. Hermanos, otra vez repito, estamos viviendo en el nuevo orden celestial. El Señor Jesús dijo, hermanos, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es la verdad, hermanos. Son palabras más espíritu. Las palabras que escuchamos, hermanos, para que produzca vida en nosotros, tiene que ir acompañada del espíritu. Esto es lo que produce fe en nosotros, hermanos. Esto es lo que va a producir fe en ti, en mí, en todos nosotros. O sea que se consuma nuestro carácter, hermanos, cuando escuchamos esta palabra, produce fe en nosotros. Y miren, la palabra que escuchamos, hermanos, como hemos dicho, tiene que ir
acompañada del Espíritu. Tiene que ir acompañada de fe. Hermanos, esa palabra que hemos oído, cuando está acompañada de fe, forma nuestro carácter. Forma nuestro carácter cuando viene con el Espíritu de Dios. Hermanos, el problema que tenemos muchos es que los que oímos la palabra, es que nos hemos hecho tardos para oír, dice. Nos hemos hecho tardos para oír. Hermanos, ¿y por qué tardos para oír? Porque no podemos entender fácilmente, hermanos. Aquí el escritor quería explicarles algo, pero para él le era difícil, dice. Porque para ellos, como comúnmente decimos, era chino, hermanos. Era chino. Y si no oían sin ningún interés la palabra, ellos no escudriñaban la palabra de Dios. Se habían hecho, dice, perezosos. Se habían hecho tardos para oír. El Señor nos manda a que escudriñemos las Escrituras, hermanos. Porque en ellas encontraremos, dice, la vida eterna. Encontraremos la forma de vivir de acuerdo al propósito eterno de Dios. Eso es. Y hermanos, a mí me impresiona cómo el autor de esta carta, seguramente, él agarró el Antiguo Testamento y empezó a escribir su carta. Interpretaba, hermanos, todo lo que esta carta decía respecto a nuestro Señor. Es impresionante. Hermanos, nosotros tenemos el mismo espíritu del autor. Aquel que nos suministra el Espíritu desde los cielos, hermanos. El verso 12, continuaremos, nos dice que debían ser ya maestros después de tanto tiempo y que tenían necesidad, dice, que se les volviera a enseñar cuáles eran los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Nos dice que debían ser ya maestros. Todos tenemos que estar preparados, hermanos, para predicar a otros y compartir lo que Dios nos ha enseñado en nuestra experiencia con Él. En distintos lugares, hermanos, puede ser en grupos pequeños. Tenemos que estar preparados, hermanos, a enseñarle a un discípulo nuevo la palabra. Es verdad, hermanos. A dar razón de nuestra fe. A dar razón de nuestra fe. Lo que nos enseña el Espíritu Santo en su palabra podemos enseñar a otros. Hermanos, es como si tenemos que ser como ese padre de familia, ¿no? Que empieza a repartir, a dar a todos. Así tenemos que ser, ¿no? Hermanos, si hemos escuchado toda esta palabra, todo este tiempo, hermanos, no es para que nos las quedemos, es para que la demos, es para que aprendamos a dar a otros, es para que prediquemos el Evangelio, para que otros también conozcan, hermanos, estas verdades impresionantes, para que conozcan las maravillas que hace el Espíritu de Dios en medio nuestro. Después les dice, hermanos, les dice aquí, después de tanto tiempo, como les dije, hermanos, ellos, a los que les estaba dirigida esta carta, ya tenían como 30 años de ser cristianos. 30 años. ¿No? Esta palabra nos anima, hermanos. Esta palabra que estamos escuchando ahora, toda la que estamos escuchando en el retiro,
nos anima para que crezcamos, a crecer. El título, yo le he puesto esta palabra, es desafío a crecer. Desafío a crecer hacia la madurez. Y eso es lo que el autor nos está exhortando aquí. Nos dice, crezcan. Nos dice que crezcamos. Hermanos, si no crecemos, no es que nos quedemos ahí en el mismo nivel. Hermanos, nos achicamos. Hermanos, cuando estamos estancados, nos podrimos. Esa es la verdad. No es que te quedes ahí y listo, hermano, vas para abajo. Es verdad. En nuestra vida cristiana, hermanos, estamos para crecer. Estamos para crecer, para madurar. Saben, hermanos, yo tengo miedo, yo tengo temor de envejecer, hermanos, sin crecimiento espiritual. ¿Verdad? Tengo temor, hermanos. Sin ningún conocimiento de las cosas de Dios. Yo creo que, hermanos, cuando la palabra nos dice sobre algunos que murieron, dice, como Abraham, como Isaac, como David, dice, murió lleno de días, dice, ¿no es cierto? Murió lleno de días. Hermanos, esto se refiere a murió saciado, lleno de satisfacciones, lleno, satisfecho, hermano, de las experiencias con el Señor. Así morían estos hombres. Por eso dice, murió lleno de días. Hermanos, yo no quiero llegar anciano y ser un cascarrabias, por ejemplo, ¿no? No quiero, hermanos. Quiero saber dar consejos sabios. Alguien dijo, hermanos, y esto es para los que tienen canas, o algunos ya no la tienen. Este hermano dijo, no importa cuánta nieve haya sobre el tejado, dijo. Lo más importante es el fuego que se encuentra dentro. ¿Qué es lo que tienes dentro, hermanos? ¿Fuego? Eso es lo que importa. En Torotoro, hermanos, ¿saben qué? Conocí a un anciano, una persona mayor, que ya es jubilado. Él era un pastor, él es un pastor jubilado. Y ¿saben qué me dijo un día? Yo estaba así a su lado y me dijo, me apunta y me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, me dijo. Y con toda tu mente. O sea, me dijo, con tu entendimiento. Qué tremendo, hermanos. Esta es una persona muy, muy ancianito. Hermanos, estas palabras tenían que venir de una mente renovada por el Espíritu Santo, hermanos. Porque si no, no me podía haber dicho eso. ¿No es cierto? Y jóvenes, por si no lo saben, serán ancianos, chicos. Van a ser ancianos. ¿No? Si el Señor no viene antes o no nos lleva antes. Envejecemos unos más rápidos que otros. Pero esto lo hacemos sin esforzarnos, ¿no ve? Lo hacemos sin esforzarnos. Vamos envejeciendo. Y hermanos, aquí hay una gran diferencia. Todos envejecemos, pero no todos maduramos. No todos, hermanos, somos perfeccionados a crecer en el Espíritu.
Hermanos, toda nuestra vida no va a alcanzar para crecer o madurar. Lo que Dios quiere que crezcamos, hermanos. No va a alcanzar toda nuestra vida para llegar a ser, hermanos, como Dios quiere que crezcamos. Toda nuestra vida no va a alcanzar. Así que empecemos lo más antes posible. Empecemos ya, hoy, a crecer espiritualmente. No hay tiempo que perder. Pablo decía, en sus últimos días, decía, no es que ya sea perfecto, sino es que prosigo a la meta, decía. Prosigo. Y hay que reconocer, hermanos, hay que reconocer que en medio de todos nosotros hay ancianos sabios. Hay ancianos sabios. Estoy viendo algunos y realmente hay hermanos sabios entre nosotros. Y tenemos que aprender a valorarlos ahora. Hay que buscarlos, pedir consejos. Jóvenes, hermanas, busque consejos de las hermanas mayores, porque las canas no son en vano. Hay que buscar a estas hermanas mayores. No podemos olvidarnos, hermanos, de ellas. Hermanos, yo tengo una pregunta. Decía, ¿por qué Dios está empeñado a que nosotros crezcamos o maduremos? ¿Por qué? Saben, es Dios quien quiere que crezcamos. Dios es el que quiere esto en nosotros. Porque así, hermanos, seremos útiles y efectivos en el servicio a Él. Seremos esos vasos santos, o sea, apartados para Él, ¿no es cierto? Vasos de honra. Dios quiere hacernos herederos, hermanos. Ese es el otro asunto. Dios quiere hacerte heredero. Él quiere que sus hijos hereden. Esa es la razón también. Que seamos parte de todo lo que Él tiene en su reino. Él quiere que tú seas parte de lo que Dios tiene en su reino. Saben, Él no podrá dar herencia a los niños, porque no difieren mucho de los sirvientes. Alfredo nos hablaba ayer, ¿no es cierto?, que realmente pueden estar en la foto, hermanos, los sirvientes, pero si están años de años, no van a heredar. Los niños no van a heredar lo que Dios quiere que hereden los hijos maduros. Hermanos, hay responsabilidades en la casa de Dios. Hay mucha responsabilidad en la casa de Dios. Hermanos, tenemos que hacernos cargos de los negocios del Padre aquí. Tenemos que hacernos cargos de los negocios del Padre. Aquí en esta tierra, hermanos. Pero además, queridos, tenemos que hacernos cargos en la eternidad. Hermanos, si no fuera así, ¿por qué Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria? Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos dice hermanos, no se avergüenza, quiere llevarnos a la gloria como hijos maduros, para disfrutar de la herencia que nos está reservada en el cielo. Amén, hermanos. Amén.
hermanos, además habrá una comunión íntima entre Dios y tú. Habrá una comunión íntima y también vamos a poder escuchar su voz como hijos, hermanos. Después de eso viene, seguiremos el verso 12, por favor, de Hebreos 5. Hermanos, esta palabra que está ahí, rudimentos, se refiere a las primeras letras de la vida cristiana. El riesgo es que podemos quedarnos en lo elemental de la fe por muchos años, hermanos, siendo como niños, todo el tiempo tomando leche, ¿se imaginan? Hermanos, no está mal el ser niños, no está mal. Quizás aquí hay muchos niños, espiritualmente hablando, que necesitan esa leche, hermanos, que Pedro dijo en su carta, necesitan esa leche espiritual. Pero lo que está mal, hermanos, es debiendo ser ya maduros, dice, somos niños. Seguimos tomando leche. Dice, ellos necesitan leche y no alimento sólido, dice. El apóstol Pablo habla también de este tema y de ser niños. Dice que estos niños son carnales también, habla en 1 Corintios capítulo 3. Y esta palabra de niños, le cuento que es la misma palabra que está utilizada en Hebreos que hemos leído, la que se refiere en 1 Corintios 3. Si podemos abrir nuestras Biblias, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Es la misma palabra que estamos viendo. Y miren, antecito de eso, está hablando del Espíritu Santo. Antecito de estos versos que vamos a leer, está hablando que la única forma de recibir revelación de Dios es a través del Espíritu. Pero dice, no podía hablarles como espirituales, sino como a niños. Y aquí podemos encontrar, hermanos, un paralelismo entre esta palabra y Hebreos que hemos visto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Pucha, duro, ¿no, hermanos? Duro, ¿no? Bueno, pensaremos, hermanos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿No? Entonces, para este autor, hermano, le era difícil explicarle sobre el sacerdocio del Señor Jesucristo, sobre ese sacerdocio espiritual, porque se habían vuelto niños, dice, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 3 hemos visto también cómo nos conducimos nosotros, ¿no? Cómo estamos en nuestros trabajos, en nuestras casas. ¿Cómo somos, hermanos? En esos versos que hemos visto de 1 Corintios 3, nos pueden examinar, hermanos, a nosotros, ¿no es cierto? Y, hermanos, muchas veces queremos escuchar cosas fáciles acá, ¿no? Cosas muy, muy fáciles, lo elemental, lo básico. Y, hermanos, eso es a veces muy fácil para nosotros, ¿verdad? De salir de aquí y no escudriñar la palabra. Y realmente eso es muy cómodo para nosotros.
Pero tenemos que aprender a escuchar y a comer comida sólida, hermanos. Entonces, y también, hermanos, tenemos que reconocer que hay hermanos que necesitan mucha comida sólida entre nosotros también, ¿no es cierto? Y miren, uno de los síntomas que podemos ver cuando estamos creciendo es que nos podemos alimentar solos, ¿no es cierto? Podemos alimentarnos solos, espiritualmente hablando, hermanos. Podemos comer comida sólida, ¿no es cierto? Eso es uno de los síntomas de que estamos creciendo. Y la pregunta es, ¿estamos alimentándonos solos nosotros? ¿Estamos pudiendo alimentarnos solos de la palabra? ¿No es cierto? Entonces, no se olviden, hermanos, cuando la palabra de Dios viene acompañada de espíritu, produce fe en nosotros. Produce fe en nosotros. Hermanos, cuando la palabra viene sola, mata, hermanos, es letra. Dice la letra mata. La letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Amén. Hermanos, el verso 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, dice. Cuando somos niños no tenemos experiencia en la palabra de equidad. No hay rectitud en nosotros, hermanos, a eso se refiere. Cuando solamente nos alimentamos de lo básico, cuando no está la palabra morando en nosotros, hermanos, yo me pregunto, ¿de qué nos hará recuerdo el Espíritu Santo en nosotros? Porque dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recuerdo de todas las cosas que Él nos ha dicho. Entonces, y después, hermanos, si no hay experiencia en nosotros, si no está la palabra morando en nosotros, hermanos, no vamos a tener esa experiencia de explicarla a otras vidas, ¿no? No va a haber esa experiencia de hacer la vida en nosotros. ¿Está bien? Y en el verso 14, seguiremos con Hebreos 5:14, nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, tenemos que usar nuestros sentidos espirituales, sensibles al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan de los dos que estaban caminando por el camino de Maús. Dice que el Señor les hablaba la palabra. ¿Y qué era lo que ellos dijeron después que el Señor se fue? No ardía nuestro corazón, decían, ¿no es cierto? No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba estas cosas. Así tenemos que ser, hermanos. Nuestro corazón tiene que arder en nosotros. A veces, cuando alguien nos habla, la verdad es que a veces no se nos mueve nada, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, hermanos, a escuchar palabra de otro hermano cuando viene a hablarte y rogar que esa palabra haga en nosotros, produzca fe en nosotros. Hermanos, esos sentidos, hermanos, que estos dos tenían, tienen que, y los que tenemos nosotros, tienen que, hermanos, esos sentidos tienen que agarrar los sentidos naturales y ponerlo al servicio de los sentidos espirituales. Tienen que estar ahí bajo los sentidos espirituales, hermanos,
nuestros sentidos naturales. Tienen que estar ahí. Entonces, ¿saben, hermanos? Nuestros sentidos espirituales tienen que ser usados. Tienen que ser usados por el Señor también. Hermanos, tener experiencia con el sumo sacerdote que nos ministra desde los cielos. De esta forma vamos a poder tener discernimiento del bien y del mal. Y así poder ayudar a otros y poder servir en la iglesia, ministrando a hermanos que están pasando necesidad, alcanzando a otros para la salvación también, como hemos hablado antes. Hermanos, avanzar, crecer, a eso nos está animando esta palabra. Es la única manera de mantenernos firmes en la fe, hermanos. Esto es un desafío a la madurez. Esto es un desafío a la madurez. Dios siempre nos anima a crecer. Entramos al verso 1 del capítulo 6. Dice, por tanto, o sea, en vista a lo que hemos hablado antes, sobre el ser tardos de oír, ser como niños espirituales, nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, dejando ya lo básico, dice, dejando ya eso básico, se refiere al abecedario de la fe. Y parecía, hermano, que estos hermanos estaban atascados ahí sin experiencias espirituales. Estaban ahí sin avanzar. Hermanos, no hay nada malo con el abecedario. Un comentarista bíblico decía, dejar las doctrinas elementales no quiere decir dejarlas de lado, o sea, apartarse de ellas o no usarlas más, decía. Cuando hemos salido de primaria, no es que hemos abandonado el abecedario. Necesitamos el abecedario mientras avanzamos, queridos. Necesitamos. Hermanos, no pasamos cada día repasando pues el abecedario, ¿no es cierto? No pasamos cada día repasándolas de nuevo. Ya lo conocemos bien. Y aquí, hermano, el escritor nos muestra que el abecedario, hermano, es lo fundamental, lo básico de nuestra vida espiritual. Pero antes nos dice, avancemos a la madurez. No echando otra vez el fundamento, implica que ya se había colocado el fundamento principal. Y era el tiempo de construir encima de ese fundamento, hermanos. Ya era necesario de continuar edificando la superestructura sobre ese fundamento, sobre ese cimiento. Es como si a mí me dijeran, vas a construir mi casa, y yo agarre y les diga, está bien, bueno, y empiezo a construir, empiezo a excavar, a hacer los cimientos, y bueno, y hago los cimientos, y después hago otros cimientos encima, y le digo al dueño, ven, ya está tu casa. Realmente, no, pues es inaudito, ¿no es cierto? No podemos continuar poniendo fundamentos sobre fundamentos, cimientos sobre cimientos. Tenemos que empezar a avanzar, nos dice acá el autor. Avancemos a la madurez. Crezcamos, nos dice. ¿No es cierto? Vamos adelante a la perfección. Eso es lo que nos está exhortando esta palabra, hermanos. Vamos adelante. Hermanos, hay una forma de dejar de ser tardos para oír, de dejar de ser niños. ¿Saben qué? Es ser ministrados por el Espíritu Santo desde los cielos. Hermanos, el punto principal, como hemos dicho antes, es que tenemos tal sumo sacerdote que está en el cielo ministrándonos.
Ese es el punto principal, hermanos. Y por lo tanto, se mueve por el Espíritu Santo. Hermanos, si no somos llevados a la madurez, a ser hijos maduros por su Espíritu, ¿saben qué, queridos? No hemos crecido nada. Podemos hacer mucho, hermanos. Podemos estar con ideas fantásticas, pero no necesariamente habremos crecido, hermanos. ¿Verdad? La única forma de crecer es espiritualmente, hermanos, recibiendo del cielo. Hermanos, ¿saben qué? Cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado de su Espíritu. Hemos sido ungidos. Y a partir de esa unción, hermanos, lo que hablaba ayer Alfredo, a partir de esa unción, el Señor nos va purificando, nos va librando de nuestra carnalidad, hermanos. Nosotros tenemos que saber alimentar esa unción, ser llenos como nos insta la palabra, ser llenos cada día. Y es entonces que irá transformándonos nuestra forma de pensar. Miren lo que dice el proverbio. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el apóstol Juan decía, las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, a medida que la luz alumbra nuestras tinieblas, se van. A medida que la luz alumbra, nuestras tinieblas van pasando, hermanos. Muchos nos hemos olvidado, hermanos, de ese sumo sacerdote que está en el cielo. Es aquel que nos suministra el Espíritu, dice, como hemos hablado antes, para que haga el trabajo de llevarnos a la madurez espiritual, hermanos. Esa es la única forma. Y es aquel que hace, dice, maravillas entre nosotros, como ya hemos dicho antes. El tema es que hemos dejado, hermano, de buscar la madurez por ese lado, recibiendo la suministración del Espíritu Santo para que haga maravillas entre nosotros, hermanos. Hermanos, ¿saben qué? El Señor es fiel con su casa. Es fiel con su casa. Él está haciendo de nosotros una casa espiritual, edificando su casa con piedras vivas. Hermanos, Él lo está haciendo como para Él. Él lo está haciendo como para Él. Es su casa, dice. Es su casa. Él está edificando su casa, la cual casa somos nosotros, dice. Lo está haciendo como para Él. No sé si alguna vez ustedes han escuchado a una persona que quiere vender su casa. Te dice, esta casa yo la he hecho como para mí. No sé si recuerdan o si han tenido alguna oportunidad. Así le dicen, ¿no? Esta casa la he hecho como para mí. Aunque es una figura muy sencilla, pero ¿saben qué? El Señor está echando su casa como para Él. Para Él. Eso es lo que nos dice. ¿No es cierto? Él está haciendo su casa como para Él. Hermanos, el Señor no nos hará nada, hermanos, si no oímos con fe. Es la verdad. El Espíritu se nos ha suministrado, hermano, en la medida en que nosotros crecemos. En la medida en que nosotros crecemos, hermanos, se nos va suministrando el Espíritu. Eso es lo que dice Gálatas que hemos visto. Aquel que nos suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Él es el que nos suministra el Espíritu desde los cielos, queridos.
Hermanos, ¿saben qué? Después de que nosotros recibimos esa unción, hermanos, hay un momento en que nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada para ver si realmente andamos en los caminos del Señor. Y mientras más probados seamos, queridos, más usados vamos a ser. Hermanos, y así el Señor nos va a ir dando más y más, mientras más crezcamos. El Señor no nos dará, hermanos, de su Espíritu así por así. No nos va a dar. Hermanos, sé que esto es muy difícil, pero ¿saben qué? Mientras vamos creciendo, el Señor te va a ir dando más. Mientras vas resistiendo, el Señor te va dando más. Y realmente el Señor nos probará si realmente somos dignos de recibir un poco más de su Espíritu. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero otra cosa es que crezcamos, hermanos, que desarrollemos. Esto no es como empezamos, hermanos, sino cómo terminamos la cosa. ¿No? La hermana Tere el otro día dio aquí nos hablaba y nos decía que no seamos como esa cisterna rota. Y Alfredo nos hablaba ayer de que no seamos, que no estemos con vasijas con goteras. Que cuando recibamos algo, eso se vaya. Cuando recibamos algo, queridos, lo agarraremos, lo tomaremos y vamos adelante. Hermanos, es peligroso. Nos podemos quedar en el desierto. Así es que temamos, nos dice. Nos puede pasar como el pueblo de Israel, hermanos, en el desierto. La palabra de Dios, más espíritu, hermanos, suministrándonos desde el cielo, hermanos, sea la que sea transformándonos nuestras mentes, nuestra manera de pensar, ¿no? Y el espíritu, ese espíritu de nuestra mente, porque dice, seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. No dice en sus mentes que seamos transformados, sino en el espíritu de nuestras mentes. Seamos transformados ahí por la palabra. Hermanos, como les dije antes, los rudimentos son esa base de la doctrina de Cristo. Son esa base de la doctrina de Cristo. Y al parecer estos hermanos judíos, que ya tenían como 30 años de convertido, como les dije, eran expulsados de sus casas, de las sinagogas, y habían dejado ya, se habían hecho tardos para oír, como nos dice la palabra. Y el escritor aquí nos anima a dejar, hermanos, los rudimentos y nos alienta a la madurez. Y esta es la palabra que yo, que he recibido de Dios para que, esto es para mí, la verdad es que ha sido para mí y yo creo que es para el pueblo. Crezcamos, vamos adelante, vamos a la madurez espiritual. Y esta palabra, hermanos, es para que la recibamos, no es para condenación, es para que empecemos ahora, hoy. Nos dice, dejando ya todo, los rudimentos, nos dice, vamos adelante, vamos a la perfección. Y en el verso 3 del capítulo 6 nos dice, y esto haremos
Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos. Hermanos, esto se refiere al crecimiento hacia la madurez. A eso se refiere. Y esto haremos. Vamos adelante. Vamos a la perfección. Eso decía. Y el mismo autor se incluye aquí. Y dice, y esto haremos. Él también está. Y esto haremos. Hermanos, la pregunta es, ¿lo haremos nosotros? ¿Lo haremos nosotros? ¿Cómo es, hermanos? ¿Amén? ¿Lo haremos? Vamos adelante. Vamos a la perfección. Miraremos a aquel sumo sacerdote, que es el único que puede ministrarnos con su espíritu desde el cielo. Ese es el sumo sacerdote, hermanos, del cual estamos hablando ahora, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lo hizo para suministrarnos de su espíritu día tras día, y así seamos llenos y llenos. Y la palabra nos dice, sean llenos del espíritu. Sean llenos del espíritu. Y cuando le dice a los efesios, sean llenos del espíritu, después le dice que sepan manejar su hogar. Después les dice que sepan vivir en santidad. Le habla a los esposos, le habla a las esposas, así, llenos del espíritu, hermanos. Si no, no funciona. No funciona. Va a ser, hermanos, puro consejos superficiales. Cosas que a la verdad se destruyen con el uso, dice. Por eso es que, hermanos, vamos adelante. Vamos a la perfección. Y esa es la única forma. Buscar las cosas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, entonces, si hemos decidido hacer esto quiere decir, queridos, que esto empieza con una decisión. Con una decisión. Nuestra madurez requiere que nosotros participamos, hermanos, que nosotros participemos en todo este proceso de nuestra vida. Es necesario que crezcamos. Por eso es que Pablo pone esto, y el escritor a los hebreos pone esto ahí en medio de todo eso, y les dice, vamos adelante, vamos a la perfección. Sino, ¿por qué lo puso, hermanos? Él quería ya que nosotros entendamos lo que verdaderamente es ese sumo sacerdote espiritual, celestial. Nosotros, como hemos visto y nos han compartido los hermanos, tenemos esa ciudadanía celestial. Y no podemos manejarnos de otra manera, hermanos. No hay otra forma si realmente queremos crecer, madurar. No hay. Te pueden decir, ya lee la Biblia. Hermanos, ¿cuántos leen la Biblia? Y no pasa nada. Esto es espiritual. Y ruega al Señor para que te suministre de su espíritu, hermanos, y produzca en nosotros esa vida que queremos. De eso nos está hablando acá el autor. Vamos adelante, vamos a la perfección. Y es ahora, hermanos, es ahora. Escuchen lo que escribió Andrew Murray. Dice, en el comercio, en el estudio, en la guerra, a menudo se dice que no hay seguridad sino en el avance. Quedarse quieto es retroceder. Dejar de esforzarse es perder terreno. Aflojar el paso antes de llegar a la meta es perder la carrera. Y con certeza, dice, la única característica segura de que somos verdaderamente creyentes, de que realmente amamos a Cristo,
es un anhelo profundo y un esfuerzo perseverante de conocerlo más y más, decía. Decenas de miles, decía, han demostrado que contentarse con principiar bien, decía, no es otra cosa que el primer paso en una marcha hacia atrás. Y se acaba perdiéndolo todo. Así que todo el punto de argumento es, vamos adelante, decía. Hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos levantan la mano para decir, yo no soy de los que retroceden? Yo no soy de los que retroceden. Nosotros no somos, hermanos, de los que retrocedemos. El apóstol Pablo escribía y decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás. Dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos a la meta. Hermanos, esto último, no podemos jugar con el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Dice que cuando hemos nacido de nuevo nos ha sellado con su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu. Nos ha hecho morada de su Espíritu. Y Él es celoso. Él es celoso. Cela su casa. Por lo tanto, como hemos visto antes, temamos pues, dice. Temamos pues. Procuremos pues entrar, dice. Y después dice, acerquémonos a ese trono de gracia. Porque tenemos tal sumo sacerdote, queridos, que traspasó los cielos. Entonces, retengamos nuestra profesión del principio. Y vamos adelante, queridos. Vamos adelante. Eso es lo que Dios quiere. No nos quedemos ahí. Ya les he dicho, el que se queda ahí, retrocede. Amén. ¿Nos podemos poner de pies, por favor? Señor, gracias. Gracias por tu exhortación, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, queremos que tú nos suministres de tu Espíritu, Señor, desde los cielos. De ahí, Señor, de tu morada, Señor. Suminístranos para avanzar, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta carrera. Queremos ir adelante, Dios, pero no podemos. Reconocemos que somos débiles, pero tú eres quien nos da fuerza. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a caminar en este mundo, Señor. Señor, que realmente aquí tenemos aflicciones, pero necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, de esa fuerza, de ese poder, de esas maravillas de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Necesitamos para avanzar, para crecer, conocerte más cada día, Señor. Señor, no queremos tener temor, Señor, aún de hablar tu palabra, de hablar tu evangelio, Señor, a las personas, Señor, en este mundo. No queremos tener temor, Señor. Enséñanos. Gracias, Dios, por tu exhortación, gracias por tu palabra. Señor, y realmente sigues hablándonos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.